Bienvenidos una vez más a la clase de cine. En esta oportunidad el video tratará sobre temas como el encuadre, los planos, las secuencias, ángulos y movimientos. Para empezar, tenemos qué utilidad posee el encuadre en la narrativa cinematográfica. El encuadre, comenzando por aquí, se utiliza para los movimientos que realiza la cámara de un plano a otro, si lo queremos llamar así. Normalmente la cámara de cine está puesta en una posición, ¿verdad? Y esta a veces tiene que moverse de manera brusca. La narrativa viene siendo el contexto que se maneja de alguna situación. En el caso del cine, la narrativa puede verse ya bien sea verbal, ¿sí? O acciones no verbales. Nosotros podemos ver, por ejemplo, a un actor cortando o haciendo comida y automáticamente tenemos el contexto de lo que él está haciendo sin necesidad de que éste nos diga implícitamente que él está cocinando. Algo que se debe tener muy en cuenta de la cinematografía es que lo que viene siendo el encuadre y un plano no representan lo mismo. Y he aquí porque narrativamente pues chocan, ¿sí? Nosotros podemos hacer un encuadre, ¿verdad?, de algún tipo de escena, más no podemos saltar de plano. Imaginemos que nosotros estamos en una cocina, como dije anteriormente, y estamos cocinando. Nuestro encuadre se va a dirigir a las acciones que nosotros como personaje hagamos en ese momento. Pero no podemos brincar a un plano donde después de la cocina estamos en un cuarto y considerar que eso fue un encuadre, ¿sí? Por eso después pasamos a lo que viene siendo cómo los planos afectan a la narrativa de nuestra historia. Un cambio de plano puede cambiar totalmente el panorama de lo que estamos visualizando y puede darnos un contexto totalmente diferente. Eh, Conozco bastantes películas que se aprovechan de esto. ¿Qué hacen? Están cambiando de plano constantemente, pero hay una voz en off haciendo alguna especie de narrativa, contando una historia y mostrando un trasfondo, ya bien sea el mismo que nos está explicando el narrador en off, ¿verdad? O el protagonista en off, o escenas totalmente diferentes. Podríamos ver un ejemplo de cómo una persona está hablando de lo exitosa que ha sido su vida, pero los planos que se muestran en esta secuencia son de la misma persona fracasando, dándonos a entender que nos está mintiendo. Así que narrativamente se comprende se infiere de que el protagonista nos está contando una mentira. Los planos son personalmente sumamente importantes a la hora de narrar cualquier tipo de historia lineal, porque pueden jugar totalmente con ellos. Existe una película que se llama Memento y juega muy bien con sus planos cinematográficos debido a que el protagonista tiene problemas de amnesia y esta historia está totalmente desordenada. Comienza en el final y después va al medio y después va al final para volver al principio y después ir a la mitad de la película de nuevo, siendo su mitad su final a la vez. Todo esto con unos cambios de planos excelentes debido a que el protagonista, para recordar lo que ha hecho, toma fotografías. Cada vez que él quiere pasar a otro plano de la secuencia que estamos viendo, simplemente observa la fotografía y cambiamos de plano automáticamente. Por parte de los ángulos cinematográficos tenemos que estos son los puntos en los cuales la cámara va a estar posicionada. Un mal ángulo de la cámara puede ocasionar diferentes situaciones. Puede que interfiera, ¿sí?, o distorsione la imagen del personaje en el cual nosotros queremos representar. Puede que no se vea de la manera que el director quiere o que la audiencia espera que se vea. Un mal ángulo de cámara nos puede dar ¿cómo se diría esto? Una manera extraña de interpretar las acciones del personaje, ¿sí? Tal cual como lo podemos ver en otras materias como viene siendo en bachillerato, la perspectiva de un objeto, ¿verdad?, nos da mucha información de él. En este caso los ángulos de la cámara también. Se han visualizado películas, por ejemplo, existe una que se llama Enemy, ¿verdad?, protagonizada por Jake Gyllenhaal, en donde los primeros bueno, sí, planos que se presentan, el ángulo de la cámara siempre está mirando la espalda del protagonista, no dejándonos o no haciéndonos saber
quién es la persona de la cual está hablando y por qué es importante los ángulos de la cámara que no muestran el personaje en esta película, debido a que nuestro personaje tiene un trastorno de personalidad múltiple, pero en la película se nos hace creer que tiene un doble, o sea, una persona, ¿verdad?, que se parece mucho a él y sabe demasiada información. Y por esto él está tratando de averiguar quién lo ha contactado. Al final de la película se descubre, ¿verdad?, en un plano en el cual muestran su cara, de que la persona, ¿verdad?, su doble era todo este tiempo fue él. Si bien, como mencioné anteriormente, un ángulo puede cambiar la percepción totalmente del cuerpo que estamos observando, también puede, bueno, darle mayores atributos, ¿sí? Normalmente los ángulos de la cámara se van a enfocar al tipo de producción que estemos llevando. Los ángulos de la cámara, para lo que vienen siendo escenas de acción, tienen dos maneras de ser, o pueden ser muy cerradas o pueden ser abiertas. Normalmente cuando los planos, un plano de algún tipo de película está en un espacio muy muy grande, ¿verdad? Lo que se le llama plano general. Los ángulos de la cámara suelen estar elevados, ¿verdad? Para poder captar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Sin embargo, muchas series modernas, las cuales tienen acción, como por ejemplo Daredevil, han centrado su ángulo de la cámara un poco más cerca del personaje para que la gente tenga ese close-up, ¿verdad? O ese acercamiento y sentirse que están adentro de dicha pelea colocando euforia. Esto es algo que los ángulos pueden hacer con el espectador, ¿sí? Así que es de suma importancia que la persona que esté manejando la cámara y la persona el director que haga la película entienda cómo va a usar estos ángulos. Otro ángulo súper famoso lo utiliza mucho el director Quentin Tarantino, ¿sí? En el cual él coloca la cámara, por lo general, la mayoría de sus películas siempre tienen un plano secuencia en el cual los protagonistas abren el capó de un carro, el capó, la maletera de un carro, y la cámara está posicionada de manera diagonal, ¿verdad?, mirando a los protagonistas, dándonos a entender que ellos, ¿verdad?, están visualizando algo de valor. Siempre en las películas de Quentin Tarantino, lo que está dentro de esa maletera, vista desde este ángulo, es algo de sumo valor. Por último, tenemos cómo los movimientos de la cámara, ¿sí?, pueden afectar la narrativa de nuestra película. Los movimientos de la cámara son sumamente importantes, y más que todo en películas de suspenso. La mayoría de películas de terror también suelen aprovechar o hacer un muy buen uso de movimiento. Recuerdo que existe una película llamada La Monja, en la cual hacen un barrido de cámara en el cual nos muestran un cuadro. La primera parte del barrido no sucede absolutamente nada y pasa relativamente rápido. Pero en la segunda parte del barrido, cuando se regresa a la cámara y hace un movimiento horizontal, se alentiza y empieza a generar esa sensación de estrés en el espectador. A un momento donde vuelven a colocar el cuadro, ¿verdad?, que ya habían pasado la primera vez, aparece el personaje de terror, ¿verdad?, que en este caso viene siendo la monja, al frente de la cámara y sale corriendo hacia la cámara. Personalmente, yo al ver esto, pues, tuve bastante miedo, porque en la primera toma no se vio... Para empezar, no pensé que la cámara fuese a regresarse al mismo punto por el cual ya había pasado debido a la velocidad que tuve en un principio, lo cual hizo sentirme bastante relajado. Pero ya al momento de que la cámara se regresa, pues empecé a tener un poco de pánico porque dije, ¿qué me pude haber perdido o que no pude haber visto en la primera barrida de cámara? Los movimientos de la cámara son sumamente importantes también porque nos ayudan a tener al cerebro informado de lo que está pasando. Tenemos que comprender que el cine, ¿verdad?, así como la mayoría de las imágenes, de hecho, este video está siendo grabado gracias a fotogramas por segundo. Las cámaras toman fotografías a una velocidad increíble y después lo que hacen es unirlas para crear una sensación de movimiento. En el cine, esta secuencia, ¿verdad?, también depende del movimiento. Si tú cortas el movimiento de una manera muy abrupta, el cerebro va a desconectar ese pedazo de información o ese pedazo de frame. ¿Debido a qué? Debido a que nosotros parpadeamos y en ese parpadeo perdemos fotogramas, ¿sí? Películas como por lo menos Rápido y Furioso hacen un muy buen uso de los planos, los encuadres y los movimientos de la cámara.
¿Por qué hago alusión a esta película? Una de las entregas que más me gustó de manera personal es Rápido y Furioso 3 Tokyo Drift, en la cual los planos de secuencia fueron muy, muy, muy bien armados, debido a que normalmente los encuadres eran hechos de una manera superior, los ángulos siempre estaban relativamente rectos, sí, estaban perfilados para ser rectos, y los carros, ¿verdad? Siempre tenían el punto de inicio donde mostraban la parte delantera. Cuando arrancaban se hacía un corte, pasaban al otro plano trasero y el seguimiento de la cámara a partir de ese punto del segundo plano era siempre horizontal. Normalmente cuando los carros tenían en esta película tenían que hacer lo que se denomina drifting, ¿verdad? Que es el arte de pisar el acelerador al mismo tiempo que se pisa el clutch del carro y se jala el freno de mano para voltear el volante en la dirección deseada. Ellos tenían dos opciones: o seguían buscando la trayectoria del carro, que en realidad en esta película no lo hicieron también en Rápido y Furioso 4, o sea, tomas este tipo de movimiento de cámara, pero en Tokyo Drift se hacía un corte de plano y luego volvían a enfocar la parte delantera para apreciar, ¿verdad? El drifting. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque hicieron un muy buen uso, el director de esta película hizo un muy, muy, muy buen uso de lo que viene siendo el movimiento de la cámara. No se sentía que uno perdiera información de absolutamente nada y se veía llamativa la escena debido a que pues dejabas de lado, ya que la cámara siempre enfocaba a los tres o dos primeros carros. Cuando hacías el drifting y cambiabas la cámara de posición, podías visualizar todos los demás carros que venían detrás y te daba esa sensación de emoción de que, bueno, vienen más carros, esta carrera pues continúa.